Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina, con un resumen de las cosas que han pasado y las previsiones para la semana que viene. Empezamos a grabar hoy sábado 4 de junio a las 8:33. Hoy, como vemos, bastante prontito porque tras estar unos días fuera ya estoy otra vez en casa y a las 7:10 rigurosamente la niña de arriba me ha despertado con unas patadas impresionantes, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, no me quejo porque siguen con su horario alemán, se acuestan a las 10:30 de la noche y no con tan ruido. Entonces, pues nada, me he adaptado, me acuesto más pronto y a la hora en que empiezan, pues ya me levanto y ya está. Y así pues adelanto en el día. Que a mí además es que me gusta madrugar. Soy de dormir poco y de mal dormir, de ambas cosas. Pero bueno, eh, la semana por aquí, pues con Álvaro unas notas fenomenales que ya las he traído definitivamente y la nota mínima que tiene es un 8 de ahí para arriba, o sea que muy bien. Y esta semana pues le dije que le daba un regalo por esas notas, que la acompañaba y se lo compraba, pero que tenía que ser un regalo cultural. Nada de chorradas, cultural. Bueno, yo aluciné porque me llevó a una tienda especializada en la que solo venden cómics de japoneses. Miren, yo es que no me entero de nada, que si manga, que si no sé qué, que si unos tebeos que se leen al revés, empiezan por el final y siguen al principio. Yo alucinaba en la tienda, es un submundo que yo, vamos, no conozco ni remotamente. Y bueno, pues se llevó ahí unos cómics que no se crean, que costó un dineral porque se llevó un montón. Y nada, pues cultura japonesa, en fin, cosas de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Las cosas cambian y evolucionan. Pero bueno, y nada, por lo demás, pues los enfermos familiares de COVID ya se han repuesto, afortunadamente no ha llegado a la cosa mayores. Bueno, hay otro, uno de mis sobrinos ahora también que lo ha pillado, no lo había pillado nunca, está bastante tocado y sobre todo está muy quejoso de esa seguridad social que dicen que es la mejor del mundo. Pues madre mía, cómo tiene que ser la peor, ¿eh? Yo no sé si nos estamos dando cuenta, pero a la seguridad social le pasa algo, eso va en picado. Yo no me, ya saben que soy un descreído político total, no me creo nada de lo que están diciendo los que están ahora, tampoco me creeré nada de lo que digan los que vengan después o no. No me creo nada, pero la seguridad social está pinchando en hueso. A mi sobrino lo han tratado fatal. Si llamas intentando decir que tienes el COVID, no te cogen el teléfono. Si te presentas allí, te dicen que para qué te has presentado, porque no has llamado por teléfono. Y si tienes la suerte de que alguien te mire, es que te dejan, no te hacen ni caso. Y no creo que sea por culpa de los funcionarios de la seguridad social ni de los médicos de la seguridad social. La culpa es de los pésimos, horripilantes políticos que tenemos en este país y en prácticamente todo el mundo, lo hemos hablado muchas veces esto, que están gestionando la seguridad social de pena y cada vez va de mal en peor. Y 1000 años para que te operen, y 1000 años para que te reciba un especialista. Es que así esto no nos sirve para nada, señores políticos. Dejen ya de vanagloriarse, ponerse medallita. Empiezo fuerte, ya ven, empieza el vídeo fuerte, Empieza el vídeo a tope. Ya está bien, hombre, ya está bien de contarnos milongas, historias. Que no, es que por favor hagan algo ya. Los 360 que están ahí cobrando un sueldo en el Parlamento, ¿para qué? Para que los ocupas nos echen a patadas de casa. Para que estés indefenso ante todo. Para que en la seguridad social no te cojan ni el teléfono. Vamos a intentar arreglar las cosas y luego nos ponemos las medallitas. Pero me pone muy triste esto de mi sobrino. El pobre llevaba con una cistitis que le estaba volviendo loco intentando ir a la seguridad social para que le atiendan. Nada, ni caso. Es que ni caso. Y cuando consiguió que alguien la atendiera ya, a punto ya de que se le terminara la cistitis, pues no le hizo ni caso. No le dio nada. Y luego ya, de ahí, de la cistitis esa, le derivó en unos hongos, de luego no sé qué, y al final acaba con el COVID. Pues es lamentable, es lamentable. Pero bueno, en fin. Y yo la semana, pues también un poco triste, yo un proceso de decepción personal muy importante con una serie de gente que, bueno, pero en fin, es lo que hay.
La vida es así, hay gente que te... Una persona, ¿no? En concreto, que te decepciona siempre, pero es que no me acostumbro. Yo a mis años que siempre tiendo a pensar que todo el mundo, no sé, siempre, bueno, son cosas de la vida, pero bueno, menuda tontería que les estoy contando, pero me ha dejado triste. Hoy estoy belicoso, hoy estoy un poco belicoso. Y bueno, pues vamos a ver, pensando en mi proyecto de Suiza, yo soy un descreído ya de casi todo y estoy intentando buscar un rincón en el mundo donde me encuentre a gusto y soy trasero de mal asiento, como se suele decir. Y bueno, pues con muchas ganas de ver también la final de mañana de Roland Garros con mi queridísimo Nadal ahí al frente, qué tipo, es fenomenal. La verdad es que fue muy triste ayer, pues lo que pasó en la semifinal con el pobre Zverev, ¿no? Madre mía, me puso los pelos de punta de ver la lesión que tuvo el pobre. Ojalá no sea nada, que es un grandísimo jugador, como estaba demostrando en el partido. Los dos son unos grandísimos jugadores. Menudo partido, hora y media el primer set. Yo no recordaba haber visto eso, ¿no? Y, y bueno, pues una pena. Pero bueno, ahí está Nadal en la final. Mucho me temo que es la última final. Está jugando infiltrado en ese pie que tiene la lesión crónica que siempre le duele. Qué bonito sería que si lo que ha decidido es retirarse, que no lo sé, o retirarse parcialmente de los grandes torneos, o no sé muy bien qué es lo que va a decir, ya lo ha anunciado que algo va a decir, pues si al final lo que está pensando es retirarse, pues qué bonito sería que se retirara con su final, con su victoria número 14 en Roland Garros, ¿no? Sería realmente maravilloso. Así que muy emocionante para mí, que le he seguido desde que tenía 18 años, tantísimos años ya, 18 años siguiéndole, pues que se retirara, si se lo merece, porque es un grandísimo jugador. Si no tuviera eso en el pie, con los 36 años que tiene, lo seguía machacando a todos, lo tengo más claro, sobre todo en tierra batida. Pero bueno, pues a todo el mundo le tiene que llegar la hora ya de descansar. Y si es hoy, mañana, pues qué bonito sería que se llevara una final. Para mí sería muy emocionante después de tantos años siguiéndole, a ver si lo consigue. Y qué bonito es el tenis, de verdad, cada día me gusta más. Bueno, pues nada, recordarles que si entran en gloversiasicaf.com pueden ver las ICAF que llevo y que ni qué decir que están a su disposición si les apeteciera. Bueno, pues vamos a empezar con el mercado y vamos, ya saben que últimamente ya mezclo todas las claves. Vamos a hablar de la clave fundamental, vamos a hablar de la clave técnica, vamos a hablar de la clave de fontanería del mercado y de la clave de varios, que sería la cuarta, todo mezclado. Como últimamente creo que nos sale algo mejor así. Recuerden antes de empezar que nada de lo que voy a decir son recomendaciones de inversión. Las recomendaciones de inversión son ilegales. Sé que hay muchas webs por ahí que están, pues es ilegal. No se puede asesorar si no son ustedes clientes de la EAFI, de la que soy director de inversiones, que es Globesia. No puedo asesorarles. Lo único que voy a intentar es dar mis opiniones, mi estrategia, por si les puede servir de pista, pero no son recomendaciones de inversión. Y también recordarles que yo no soy nadie, que no me hagan demasiado caso, nadie es nadie, ustedes escuchen y si se quedan con alguna idea que les puede servir, pues incorpórenla a su propio análisis, que es el único que vale. Hay que ser humildes, el mercado es muy difícil y nos da lecciones cada día y a toro pasado todos lo sabemos todo, pero es muy difícil saber lo que está pasando, y menos en estos tiempos. Bueno, vamos a empezar. Estrategia. Para mí la estrategia en este momento es cero en bolsa, pero así de claro se lo digo, cero en bolsa. Esas son mis posiciones en bolsa actuales, cero absoluto, incluso con posibilidad de cortos en swing trading, pero ahora mismo cero en bolsa, absolutamente cero. Esa es mi estrategia. No lo veo yo esto. Ha dado oportunidades para soltar en el rebote, ha sido ideal, todas estas subidas a esta zona. Creo que el recorrido por arriba es extremadamente limitado, creo, igual me estoy equivocando, que el recorrido por arriba es extremadamente limitado,
No es que lo diga yo, es que lo dice mucha más gente que sabe bastante más que yo. Yo es que no lo veo por encima de ojo, que me puedo estar equivocando. Como mucho, podría llegar aquí hasta la media de 200 y le puede costar sangre, Dios y ayuda el poder pasar de ahí. Entonces esto como mucho, puede tener un 5, un 4, 4 y pico, no sé si va a llegar de recorrido hacia arriba y claro, el potencial que tiene de peligro de nuevos sustos hacia abajo pues es enorme. Entonces no me parece interesante entrar en posiciones desequilibradas. Sabíamos que había un suelo a corto plazo entre o 3.500 o 3.800, uno de los dos. Al final el suelo de corto plazo fue 3.800, ya saben, retroceso de Fibonacci el 38.2% de todo este tramo de subida. Podría haber sido el 3.500, retroceso de 61,2% de todo el tramo de subida. Si hubiera sido ese, otro gallo nos estaría cantando y otra cosa les estaría diciendo. Ahí sí que podría haber sido un punto de apoyo para posiciones a medio plazo en bolsa. Ese sí. Podría haber sido un punto mágico, pero 3.800 no es suficiente para apoyarse para una posición ya de medio o largo plazo. Fuerte, una posición importante. No. Entonces, pues insisto, para mí el posible trade ahí de meterse ahora no tiene sentido. Yo veo mucho más lógico pues lo que acabo de hacer, cerrar, tomar beneficios de las posiciones no muy importantes que había en bolsa y peleonas de guerrilla y cosas así y dejarlo estar. Que hay mucho riesgo de que te lo comas y poco potencial de subida hacia arriba. De momento. Esa sería mi estrategia en bolsa. No veo claro. Está todo muy complicado. Además, recuerden que hay algo sagrado que yo intento inculcarles y lo tengo muy claro, que es que hubo cierre de mes a lo largo de la semana. El martes en concreto tuvimos el cierre del mes y pues ya saben cuál es mi manía obsesiva. Voy a cambiar esta media simple de 50, la voy a poner de 10 y pues creo que lo hemos hablado durante años, ¿no? De esa regla que tengo, que para mí un cierre del SP500, que es la bolsa más importante del mundo, claramente por debajo de la media de 10 meses, significa que no puedes operar en bolsa o lo puedes hacer con cantidades pequeñas o en plan swing trading, guerra de guerrillas, pero no tomando grandes posiciones jamás. Entonces, bueno, está cerrando ya por debajo de la media de 10 meses desde el mes de febrero. En marzo hubo un cierre por arriba de muy poca cosa, no me terminó de convencer, pero bueno, yo es que prefiero que sean claros los cierres, no por los pelos, y ya en abril pues cerró clarísimamente por debajo y desde entonces no veo ningún motivo para estar tomando posiciones importantes en bolsa. Y este mes pues ha vuelto a cerrar clarísimamente por debajo de la media de 10 meses. A mí esto me parece sagrado porque nos habría evitado todos los periodos de turbulencias y todos los mercados estructuralmente bajistas. Periodo de turbulencias, mercado estructural, bueno, periodo de turbulencias, son varios meses que te ahorras, estás sufriendo, periodo de turbulencias, varios meses que te ahorras, estás sufriendo para no llegar a ningún lado, te ahorras el mercado estructural bajista del 2008 y te ahorras el mercado estructural bajista del 2000. Para mí esto es muy valioso y así que pues voy a seguir con la misma norma. De momento estamos en un periodo de grandes turbulencias y no sabemos si estamos ante un mercado estructural bajista que va a durar tiempo. A mí me hace gracia, ¿no? Yo veo comentarios por ahí, todo el mundo tiene una bola de cristal y todo el mundo lo sabe. ¿Y cómo lo sabes? Que no va a entrar en un mercado estructural bajista. No se puede saber. Es que no se puede saber. El mercado en este tipo de cosas es muy imprevisible. Lo que sí sé es que si está en un mercado estructuralmente bajista, con esta simple regla no te va a cazar. No te va a cazar. Porque te pilla un mercado estructuralmente bajista y necesitas luego un montón de años para recuperarte. Bueno, pues es mi modesta opinión, así que bajo este prisma de la media de 10 meses clarísimamente rebasada otra vez al cierre del mes pasado, pues no veo yo ni por asomo el que sea interesante meterse en... Que ha bajado mucho, eso no es una razón para comprar, ¿eh? Que haya bajado mucho no es una razón para comprar. Hay que tener alguna razón sólida. Además, durante la semana pues hemos tenido a Morgan Stanley pronosticando que la resistencia 4.250-4.300 a corto plazo no la ven
que se pueda romper, y sobre todo ya saben que yo me guío mucho por lo que dice Hartnett de Bank of America, y luego veremos más ampliamente su paper de la semana, como siempre, pero fíjense solo en el titular. El titular es que lo dice todo, lo dice todo. Bull and Bear, su indicador Bull and Bear, que ha llegado a 0,4, señal de compra máxima. Bull and Bear 0,4 igual a SP500, 4400 igual a corto. Bueno, a ver, explicación de esta fórmula, de esta especie de fórmula matemática que nos pone Hartnett ahí. Explicación de esta fórmula matemática. Bueno, pues es sencilla. Lo que quiere decir es que su indicador de sentimiento contrario Bull and Bear está dando señal máxima de compra, que él interpreta esa señal máxima de compra como un rebote que como máximo puede llegar a 4400, es decir, para él ya toda esta subida, a ver, vamos a ponerlo en diario porque así no se ve bien. Para Hartnett, toda esta subida de aquí ya es el reflejo de la señal de compra, que ya lleva alguna semana en marcha, esa señal de compra máxima, y cree que como mucho podría llegar aquí, por esa señal de compra a largo plazo, es decir, un poco antes de la media de 200. Y entonces, como conclusión, dice que si mi indicador Bull and Bear está en lo cierto y lleva cerca del SP500 de 4400, lo que hay que hacer es abrir cortos. O sea, así de claro lo dice Hartnett. Yo ya saben que no me gusta recomendar cortos porque la bolsa es muy asimétrica y salvo operaciones en las que te muevas más o menos rápido, pues son con mucho conocimiento de causa, mucho estudio, son muy complicadas, pero desde luego vender en los rallies creo que es la estrategia para mí correcta en este momento, vender en los rallies. Quitarse porquería y no complicarse la vida. Incluso pues, se pueden hacer swing trading apoyándose en las grandes resistencias, porque esto no creo yo que haya salido del atasco. Así que en cuanto a bolsa, pues así estarían las cosas. En cuanto a bonos, pues los movimientos de la semana son muy inquietantes. Parecía que el bono americano a 10 años estaba construyendo un suelo, puede que aún lo esté haciendo, pero las últimas caídas son muy inquietantes y ahora mismo también veo que sería interesante, se puede tener algo de bonos, yo algo tengo, porque poca cosa, pero algo, porque la caída ha sido enorme y aunque una caída no es un motivo para comprar, lo de los bonos es ya apoteósico, o sea, es la mayor caída de su historia, la sobreventa sigue siendo extrema, aún no se ha limpiado, bueno, pero no es el momento tampoco de atacar a los bonos, ¿eh? Se ha estropeado un poco el asunto y también en este momento la posición mejor que se puede tener es extrema liquidez, lo tengo muy claro, a la espera de oportunidades. Está claro que se va a abrir una oportunidad, como ya hemos razonado en semanas anteriores, potentísima en los bonos, y también acabaremos este proceso de dudas y de caídas en Wall Street con una señal compradora potentísima, y entre los bonos y las bolsas se va a poder ganar mucho dinero en los próximos tiempos, pero tras los últimos acontecimientos semanales, pues creo que es mejor ser bastante cautos en estos días y mantenerse pues un tanto, mucha liquidez. Y respecto a las materias primas, pues bueno, se puede hacer algo. Yo tomo alguna posición modesta, tampoco está para lanzarse a la piscina, porque después de haber subido mucho en la primera parte del año, hasta marzo, ahí se han frenado en seco y están dando pocas oportunidades. Pero vista la inflación como está, pues bueno, alguna moderada, muy moderada posición he tomado. Prácticamente estoy en liquidez a la espera de grandes oportunidades que habrá que aprovecharlas bastante rápidamente cuando aparezcan en todos los mercados, pero aquí pues tampoco parece que apetezca mucho. Es que está todo así. Hemos tenido el inicio de año más difícil, yo creo, que de la historia o de los últimos 40 años, porque es que ningún mercado está... Y no les digo nada, el mercado de metales preciosos, eso es para pegarse un tiro. Lo del oro es para pegarse un tiro, literalmente. O sea, vamos, fíjense qué gráfico. Nunca en la historia volverá a tener un momento más favorable para el oro. Nunca. La inflación por las nubes, dudas sobre el crecimiento, las bolsas llenas de dudas. Y el oro no sube ni a la de 3, tuvo esta subida
a principios de año, se ha perdido y no consigue remontar, no le entra dinero, no, ahí está, vegetando. Una decepción. A lo del oro está siendo una decepción y encima ha tenido pautas estacionales muy alcistas y fíjense, es que no se mueve nada desde el año 2021 y es una volatilidad enorme, camino de ninguna parte. Hay quien dice que el Bitcoin se ha comido al oro. Pues no lo sé, no soy yo muy amigo de estas cosas, ya lo saben, pero pues igual sí, porque aquí pasa algo, ya no sé, aquí pasa algo que se me escapa. Es que nunca lo ha podido tener el oro más fácil para poder subir un poco más y no parece que esté por la labor. Así que ya les digo, es que la estrategia, ¿qué estrategia vamos a hacer con esto? Es que está todo peliagudo, muy difícil. Principio de año muy difícil sacar dinero aquí si no es sudando la camiseta con operaciones a corto plazo, pero cualquiera que esté con posiciones a medio o largo plazo como yo, jolines, es que no hay manera de... Y esto se puede ver, pues por ejemplo, muy claramente en este gráfico. Esta es esa estrategia que hay por ahí, bueno, pues es una estrategia, esa de 60-40, que es siempre estar 60% en bolsa, 40% en renta fija, que no es que haya ido precisamente mal. Aquí tienen el resultado desde el año 2006, es una estrategia que casi siempre va bastante bien, pero fíjense cómo está ahora. Está en el peor momento de la estrategia desde el año 2010, de los últimos 12 años. Es que no funciona nada. Aquí, bueno, aquí están centrados solamente en renta fija y renta variable, pero es que aunque ampliáramos el horizonte a muchos más productos, que es lo que me gusta hacer a mí, es que tampoco, es que no hay ningún producto que te esté tirando en estas circunstancias de mercado. Así que esta sería pues un poco la idea para la estrategia. Cosas importantes a tener en cuenta. Entramos en un mes que la estacionalidad de junio, ya estamos entrando en los meses de verano, ya saben que la estacionalidad de los meses de verano es complicada, es la más débil del año, el mercado se comporta mucho peor o sea, el mejor periodo siempre es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, o desde noviembre, mayo, abril, y ya a partir de mayo el mercado se complica hasta que ya llega el último trimestre. Pero si nos fijamos en este cálculo que ha hecho Almanac Trader de la estacionalidad, en los años como este, en los años en que hay elecciones de medio término, entonces según el ciclo de los presidentes, este tipo de años se clasifica bajo el nombre de año de medio término, porque hay algunas elecciones parciales, a las que el mercado tendrá que prestar atención pronto. El tema político lo tenemos olvidado desde que Biden subió al poder hace un par de años, pero ahora tiene esto ya por aquí. Bueno, pues en estos años de medio término dentro del ciclo de los presidentes, junio no tiene una buena estacionalidad. Por ejemplo, en el S&P 500 tenemos desde 1950, ha habido 18 años de estos de medio término, 11 han sido bajistas y solo 7 han sido alcistas. Y además con un promedio de caída del 1,8% de caída. En el Nasdaq es más neutral porque hay 6 de subida y 6 de bajada, pero la media también es negativa de 1,4%. Como vemos, también el Nasdaq está calculado desde 1971, porque antes no existía. Posiblemente, si se lo hubiera calculado como el S&P 500 desde el 50, tendría la misma proporción, seguramente. El Dow Jones, que también estaba ya desde el 50, también tiene el mismo track record que el S&P 500, 7 arriba, 11 abajo, y con esto pues negativo, la media negativa. Bueno, pues estacionalidad nada buena. Claro, otra cosa que podría ayudar es que podamos pensar que ha habido una capitulación de los particulares. Esto ayudaría mucho al mercado, por ley de sentimiento contrario. Ya saben que los particulares hoy por hoy pues son casi un tercio del mercado, ellos solitos. Los particulares ya no son una cantidad residual a la que no le tenemos que prestar atención. No le prestamos atención al 30% del mercado. Y eso es mucho mercado, ¿no? Eso es mucho mercado. Entonces, ¿ustedes creen que ha capitulado a los particulares o no? A ver, si nos guiamos en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, sí.
Pero ya saben que esa encuesta yo no me termino de fiar, no sé muy bien a quién le está preguntando. Yo siempre he pensado que le están preguntando a los padres de los jóvenes que son ahora los que están invirtiendo. No sé. El caso es que según esa encuesta sí. Pero vamos a ver este otro dato, que precisamente lo facilita también la Asociación Americana de Inversores Individuales, donde se demuestra que por muy pesimistas que estén en la encuesta, una cosa es lo pesimistas u optimistas que estén, que eso es una opinión, no es un hecho real, y otra cosa muy diferente es, al margen de lo que opinen, lo que hacen, porque una cosa es lo que opinan y otra cosa es lo que hacen. Entonces, este gráfico es meridianamente claro. No hay capitulación, no hay ninguna capitulación. El particular no ha capitulado. Fíjense cuál es su posición en este momento en bolsa. Tienen en bolsa el 67% de la cartera, con lo que está cayendo. Bien, es cierto que llegaron a tener más, aquí lo ven, pero está más claro que el agua que no han capitulado. Pues si es que fíjense toda la cantidad de... Miren, esto es, en la línea azul está el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y la línea naranja es la posición que tienen los particulares, o sea, qué porcentaje de la cartera tienen los particulares en bolsa. Como ven, las dos líneas tienen un gran paralelismo, enorme. Vamos, prácticamente son calcadas. Puede haber algunos picos que el otro no sigue, pero en general, cuando una línea sube, la otra sube, cuando una línea baja, la otra baja. Es decir, cuando el sentimiento del consumidor, que se calcula en la Universidad de Michigan, está muy bajo, las posiciones que tienen en bolsa los particulares son mucho más bajas. Y cuando el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan es muy alto, las posiciones que tienen los particulares en bolsa son muy altas. Menos en esta ocasión. Ustedes mismos. Fíjense el gap extraordinario, alucinante y realmente difícil de creer que se ha producido entre el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que está cerca de los peores niveles de la historia. No es el peor nivel de la historia, aquí en estos picos fue peor, pero casi el peor nivel de la historia, y sin embargo las posiciones en bolsa están aguantándola. ¿Por qué? Porque es tal la cultura del compra cuando cae, y esto es un chollo, y esto es un milagro, y siempre vamos a ganar, y cómprate la luna, la tierra, y no sé qué, y el no sé cuánta, y todas estas historias en las que nos hemos metido, que cuesta mucho convencer a los Robin Hood de que esto no es un chollo que siempre se gana, y siguen ahí. Siguen ahí. Entonces, una de dos. O el sentimiento del consumidor se dispara al alza y pilla esto, o es la posición, no la bolsa, porque esto no marca que la bolsa esté arriba o abajo, esto marca la posición, o la posición de los particulares aún debe reducirse muchísimo más para volver a la lógica. Nunca, desde 1990, nunca se había tenido una posición tan divergente. Y desde luego, cuando ha habido una posición medio divergente, siempre se ha cerrado el gap y se ha vuelto a la lógica. Entonces, clarísimamente, no estamos viendo ninguna capitulación. Las capitulaciones se dan con posicionamiento de los particulares en bolsa, pues como este que vemos aquí en el 2008, muy bajo, el menor de la historia, y a partir de ahí el mercado se recuperó. O con posicionamientos como en el 2003, después de todo lo que pasó. Fíjense cómo los particulares empiezan en el 2002, la mar de confiados, esto no va a ser nada, que chollo, compran la caída, no sé qué, no sé cuántas, llega el 2002, siguen aguantando, aquí ya se había producido la mayor parte de la caída, y entonces cuando el mercado se da la vuelta, cuando ellos ya se capitulan, marzo del 2003, toman una posición bajista de alcista, una posición en bolsa de solo el 32,8%, y a partir de ahí el mercado se da la vuelta. Los particulares siempre van al revés, y siempre ha sido así, y siempre lo será. Ya lo dijimos en uno de los últimos vídeos, donde demostramos que han perdido todo el dinero que ganaron en esas subidas del 2021. Bueno, pues posicionamientos en bolsa del 29,1, 32,8, 22,2, 15,4 son los que dan la vuelta al mercado. Pero un posicionamiento en bolsa de los particulares del 68% no da la vuelta al mercado. Perdamos toda esperanza. Es que se lo tengo que decir así de claro.
Que puede ser que a corto plazo sí, bien, pero yo estoy trabajando siempre y estos vídeos siempre los hago a medio largo plazo. Para más corto plazo los vídeos diarios. Pero esto es a medio largo plazo. Entonces, no, esto no es... No veo dónde está el interés de meterse aquí. Con el COVID, por lo menos, tampoco es que llegaran a los niveles típicos donde el mercado ya se da la vuelta definitiva, pero al menos bajó sustancialmente su posición. Así que de capitulación, nanay del Paraguay. No hay capitulación. Por lo tanto, como dicen en francés, a vos risques et périls, a vuestros riesgos, a sus riesgos y peligros. Es lo que hay. Y claro, el problema está en que yo no veo catalizadores a corto plazo para que la confianza del consumidor empiece a subir. Más bien me parece lo contrario. A lo largo de la semana, desde el punto de vista macro, ha pasado algo extremadamente importante, que ha sido que hasta ahora, en estos momentos en los que se subía, voy a empezar a quitar gráficos de en medio que me están mareando. Vale, hasta ahora, en este tramo de subida, empezó a descontarse, como saben, que la Reserva Federal iba a tener una pausa en septiembre. Francamente sí lo parecía, y por algunas declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal sí que lo parecía. Pero todo esto ha cambiado mucho. ¿Recuerdan cómo McElligott nos insistió mucho? La estructura favorece los rebotes a corto plazo, pero en el momento en que la bolsa remonte, la Reserva Federal va a empezar a ser más dura y cortará por lo sano con el rebote. Bueno, pues ya ha pasado. Brainard, que es la vicepresidenta de la Reserva Federal, y como saben, ella estuvo compitiendo con Powell por el poder en la Reserva Federal. Bueno, competir, ahí va a dedo, a dedazo. O sea, Powell es, en el país con la democracia más avanzada del mundo, se sigue nombrando al presidente de la Reserva Federal a dedazo. Entonces, el dedazo de Biden le escogió a él y Brainard se quedó como vicepresidenta. Pero el mercado pensaba que Brainard era paloma y Powell halcón. Y de hecho lo son. Entonces, claro, como Brainard, ella tiene un perfil más de paloma, asustó mucho que declarara que de ninguna manera se iba a dar una pausa en septiembre porque la inflación está apretando por lo sano. Entonces, los futuros sobre fondos federales dejaron de descontar automáticamente una pausa en septiembre. Claro, Brainard dijo eso y el mercado ha dejado de descontar la pausa de septiembre porque ha habido algo muy importante esta semana a nivel macro que lo ha cambiado todo. Y ese algo ha sido, sin ningún género de duda, los 3 datos de inflación que se han dado en la zona euro. Y todos malísimos. Y todos demostrando que esa teoría que estaba en boga y que yo pensaba que podía ser cierta también, no se crea, que era que la inflación a lo mejor ya había llegado a lo máximo que podía llegar y aunque no era muy fácil que bajara, bueno, por lo menos ya no iba a subir mucho más, esa teoría se ha caído como un castillo de naipes. Primero se publicó el dato de inflación en Alemania, horroroso. Después se publicó el dato de inflación en España, horroroso. Insisto, que digan lo que nos digan los políticos, no se lo crean, la situación es muy delicada, no tomen decisiones personales en su vida en función de lo que dicen los políticos, que no han trabajado nunca, que no han tenido una nómina, que no han tenido una empresa, que no saben ni de qué va nada, que no sea la política, pues no se fíen un pelo de ellos, porque si toman una decisión personal, en base a eso se pueden dar un batacazo. Por ejemplo, yo sigo insistiendo en que sean prudentes, en que no asuman deudas. Ahora no es momento, yo que sé, de endeudarse para comprarse no sé qué, que puede ser momento para comprarse ese no sé qué si se dispone del dinero o si la deuda a asumir es pequeña, pero digamos que no es momento de grandes endeudamientos personales pues para proyectos domésticos. No me parece que sea el momento, creo que es momento de ser muy prudentes, estar ahí a verlas venir, a ver lo que puede pasar. Los políticos nos dicen lo contrario, nos tiremos de cabeza, va todo muy bien, todo es maravilloso, todo es no sé qué. El fin de semana pasado, mientras conducía, llevaba la radio puesta y Radio Nacional y estaba oyendo a Calviño con unas declaraciones para mí
demasiado optimistas. Pero bueno, es lo normal, que hagan ese tipo de cosas, ya lo sabemos, que eso funciona así. A nivel mundial está pasando lo mismo, todo el mundo hace declaraciones optimistas, no es una cuestión de este país. Bueno, pues a mí no me lo parece, creo que hay que andarse con mucha más prudencia. Entonces, como decía, dato de inflación en Alemania horroroso, dato de inflación en España horroroso, dato de inflación en la eurozona, aquí ya se nos pusieron los pelos como escarpias a todos. 8,1%. Toma, castaña. La inflación no se controla con un Banco Central Europeo que no se entera de nada. ¿Pero qué hacen con los tipos de interés en negativo? Pero por el amor de Dios, con una inflación del 8,1%. Pero es que, ¿cómo no se espabilan ya de una vez? Es que van a llegar tarde. Si la Reserva Federal está llegando tarde, ni les cuento estos. No se enteran de nada. Entonces el mercado empezó a descontar que el Banco Central Europeo saldrá de la inopia en breve y subirá los tipos de interés en 115 puntos básicos de aquí a finales de año, que eso es lo que se está descontando. Claro, ¿qué ha pasado? Que los bonos, que estamos viendo antes, que los bonos europeos se han ido a freír espárragos, literalmente. Miren cómo ha acusado el Bund alemán el duro dato de inflación de la eurozona. Y fíjense aquí, si comprimo el gráfico, el Bund alemán se ha ido a la cotización mínima, o lo que es igual a la rentabilidad máxima, desde el año 2018. Todo esto ha venido del susto monumental que se han llevado los mercados con ese dato de inflación horroroso que lo cambia todo. La inflación no se controla, el crecimiento está cada vez peor. ¿Dónde está ese falso optimismo que nos están vendiendo los políticos? Por favor, seamos prudentes. Son los mismos políticos de todos los países del mundo que nos dijeron que la inflación era transitoria. Por si no nos acordábamos, creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además, la semana, desde el punto de vista macro, ha tenido como característica muy importante el que personalidades del mundo económico muy destacadas o con mucho predicamento entre los operadores hayan hecho declaraciones realmente duras. Los políticos las hacen todas maravillosas, pero los miembros de la comunidad económica relevantes dicen lo contrario. Entonces, por ejemplo, parte de la caída de ayer hay que achacársela al grave desplome de Tesla. Tesla se cayó y no por cualquier cosa. Vamos a ver cómo quedó Tesla ayer al cierre. Vamos a poner aquí todos los mercados. Bueno, como ven, Tesla cerró cayendo un 9,22%. Es una caída muy fuerte. Tesla está bajista, está por debajo de la media de 200, está en una tendencia bajista clarísima. Una caída grave desde los 1.200 y pico euros dólares, a los que llegó, pues ha llegado a dividir su valor por 2 y no está muy lejos de ese nivel. Bueno, pues ¿por qué cayó Tesla? Tesla cayó porque su presidente Musk dijo que tenía la impresión de que la economía estaba muy mal y que necesitaba despedir al 10% de la plantilla de Tesla. Esos son muchos empleados, Tesla es muy grande, que iba a despedir al 10% de la plantilla de Tesla. Pero eso no fue todo durante la semana. Por ejemplo, fueron muy comentadas y de hecho causaron un terremoto las declaraciones del presidente de JP Morgan, Diamond. El presidente de JP Morgan dijo que venía un huracán económico de proporciones enormes. Un huracán, o sea, no una tormenta, un huracán. Y que él pedía, por favor, que sus clientes tomaran las debidas precauciones y que el propio banco también iba a tomar esas precauciones, iban a trabajar en función de ese escenario económico muy grave y muy complicado para los próximos tiempos. Eso lo dijo el presidente de JP Morgan. JP Morgan no es precisamente una pequeña entidad de Wall Street sin predicamento, es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, con un grado de influencia en la opinión de las grandes manos fuertes, pues muy importante. Kolanovic, curiosamente, que también pertenece al mismo banco, a las pocas horas de que su presidente dijera eso, recomendó comprar. Pero claro, el problema ya de Kolanovic es que ahora mismo no le hacen mucho caso porque él
ha recomendado comprar en todas y cada una de las caídas que hemos tenido en el SP500 desde el principio, y la recomendación no ha ido muy bien. Además, nunca ha cambiado de opinión. Siempre eso también es un mérito, ¿no? Ser firme a tus ideas, pero el caso es que no, el gran operador no le presta atención. Así que semana caracterizada, hubo más, Soros también dijo lo mismo, que venían problemas, pero me he tomado nota de estos dos como hecho relevante. Además, también hablando de personalidades que hablan de problemas, pues ahí queda el Profit Warning que lanzó, por ejemplo, Microsoft, que dejó muy claro que las cosas se están complicando mucho y rebajó notablemente sus expectativas de beneficios y de ventas. Esto causó inicialmente una bajada muy fuerte, es esta vela de aquí, pero al final de la sesión fue un día de rebote generalizado y la acción consiguió quedarse más o menos ahí. También hemos tenido durante la semana varios comentarios, varias publicaciones de resultados muy malas. La semana ha sido nefasta en cuanto a Profit Warning y publicaciones de resultados. Esto sigue en línea de que la economía no está bien y las perspectivas no son nada halagüeñas ni nada buenas. Y sobre todo, tengamos en cuenta una cosa. ¿Recuerdan ese gráfico que les puse durante meses, que se lo ponía todos los días? Ojo a este gráfico. Bueno, ya no soy tan pesado de seguir poniéndolo, pero recuerden que era un gráfico en el que se veía cuando había iniciado la Reserva Federal todas las reducciones de balance o todo lo que era levantar el pie del acelerador, pero sobre todo las reducciones de balance y lo que había hecho el SP500. Y recuerden que nunca en la historia, no desde hace unos pocos meses, en la historia nunca el Wall Street en general, no solo el SP500, Wall Street en general, nunca ha subido con una reducción de balance de la Reserva Federal en marcha. Y recuerdo que el día 1 de junio empezó la reducción de balance prevista por parte de la Reserva Federal. Entonces, nunca en la historia se ha subido en una circunstancia así. O se ha bajado, o ha habido un lateral muy largo, muy aburrido y muy desesperante. No siempre se baja, pero a veces se queda en lateral. Así que esas son las hipótesis más probables en el medio plazo: caídas o lateral. Pero el escenario alcista con una reducción de balance en curso por parte de la Reserva Federal es extremadamente improbable, porque seamos realistas. ¿Qué es lo que causó esta explosión de alzas que vimos aquí en el año 2021, por ejemplo, y años precedentes? Pues esos manguerazos de liquidez tremendos que estaban metiendo los bancos centrales. Es que no parábamos de decirlo. La cámara saliana. Si tú inyectas tanto dinero que ya excede cualquier cosa lógica, esos excesos de liquidez que estás inyectando, como indica esa cámara saliana, pues acaban depositándose en todo tipo de activos que causan burbujas o pequeñas burbujas o lo que sea, o exceso de valoración de esos activos. Y ya está. Entonces ahora ese factor ha desaparecido. Desde que se puso tonta la Reserva Federal, el mercado tiene problemas, pero es que ahora se va a poner más tonta, entre comillas, lo de tonta, ¿no? Ahora se va a poner más tonta a partir del miércoles de esta semana que termina, porque ha empezado la reducción de balance. Entonces, bueno, pues es lo que hay. A veces creo que es importante que tengamos en cuenta estas cosas simples, que nos da un poco de visión, pero esto es terrible para la inversión que hacemos, nos pegamos un tiro. No, para nada, debemos estar contentos, porque lo que nos va a causar esto es que la bolsa llegue a un punto que no sé dónde estará, a lo mejor ya ha estado y se me ha escapado, no lo sé, pero tiene toda la pinta de que la bolsa tarde o temprano llegará a un punto donde va a ser una valoración muy atractiva y que va a dar una compra de largo plazo en la que se va a poder ganar muchísimo dinero. Así que, pues no hay mal que por bien no venga, es lo que hay. La oportunidad va a ser, pues, muy buena. Si pasamos al tema de fontanería de mercado, las cosas no están nada mal en fontanería de mercado, pero nada mal. Aquí sí que tenemos una contradicción que no sé muy bien cómo explicarla, pero aquí hay que dar los datos, y esto es muy favorable para el mercado. Podría facilitar que siga el rebote hasta esa zona que dice Harney de 4.400 o quizá 4.300, donde está la gran zona de resistencias, a partir del entorno de 4.300 hacia arriba, hasta la media de 200.
porque la fontanería de mercado es un poco contradictoria. A ver, por un lado, en los mercados de opciones, Spot Gatman y McElligott han sido muy claros. No hay estructuras alcistas, ni una, no las hay. Entonces, esto es un rebote temporal, eso está claro. McElligott ayer decía y Spot Gatman lo dijo unas horas antes, que muchos se temían que dentro de pocos días vamos a empezar a ver un fuerte incremento de las estructuras bajistas en opciones, muy influidas por el vencimiento de derivados trimestral que, recuerden, tenemos el viernes día 17. Ese vencimiento de derivados va a ser fundamental el viernes día 17. Ese vencimiento de derivados va a ser fundamental. Y ambos expertos en fontanería de mercado, en cuantitativo, pues nos advierten que más bien ven un mercado proclive a atizar por el lado de abajo que por el lado de arriba. Sin embargo, si nos vamos a los indicadores Market on Close, el MOC y a los mercados oscuros, sí que nos da que a corto plazo sí que está entrando dinero. Veamos, por ejemplo, el MOC, que durante toda la semana, aquí empieza la semana, bueno, que el 30 fue festivo en Estados Unidos, por eso no lo encontraba, digo, ¿dónde está el 30? El resto de la semana, porque el lunes fue festivo, miren, el martes, 7.500 millones de dólares a la compra, 4.600 a la venta, fue día de fin de mes, ya hubo ciertas distorsiones, pero bueno, clarísimamente entrada de dinero. El día 1, clarísimo, fortísima entrada de dinero, 2.000 millones contra 328. El día 2, 835 contra 666. Y ayer, a pesar de las fuertes bajadas que tuvimos, se cerró con caídas muy importantes, 1.200 millones de dólares a la compra y 823 a la venta. Y en los mercados oscuros, ni les cuento. No solo es que haya un alto volumen comprador, no solo es eso, es que es el récord histórico de volumen comprador en este momento en los mercados oscuros. Es el récord. Y aquí se lo voy a demostrar. Miren este tweet de la compañía que publica el dato, que lo he pillado esta mañana, antes de empezar el vídeo, mientras me preparaba con los tweets últimos y demás. Fíjense. Nuevo récord. Y dice, bueno, que podemos pensar lo que queramos de esos que están comprando, pero ahí están los compradores. Es lo que hay. Y esto es positivo para el mercado a corto plazo, clarísimamente. Así que, como vemos, no todo es negativo. A corto plazo sí está teniendo chicha el rebote. A corto plazo está teniendo chicha el rebote. Así de claro nos lo dicen estos indicadores, y tengámoslo en cuenta. En cuanto a las posiciones de los hedge funds en el futuro del S&P 500, a cierre de ayer, como podemos ver, ellos han estado largos antes del rebote, no les ha ido nada mal, pero están tomando beneficios en la parte alta del rebote, como podemos ver. Y los largos son ya muy pequeños, muy pequeños. Muy poca cosa. Su jugada estaba clara, estaban buscando el 3.800 para meterse largos y han aprovechado el rebote que ha venido después del 3.800 pues para ir soltando. Han ido promediando ahí en toda esta caída y en esta subida muy violenta que ha habido, pues han tomado beneficios. Así que estos no se fían demasiado. Los CTAs, por su parte, ya avisó McElligott que llegaron a estar durante la semana el 71% largos, pero en la caída por debajo del 4.100 que hubo a lo largo de la semana, cerraron mucha parte de esos largos. Aún McElligott no ha dicho exactamente en qué posición están, pero sí es cierto que cerraron muchos largos, con lo cual pues no te puedes fiar ya mucho. Bien, ya hemos repasado toda la actualidad de la semana, las previsiones y cómo están las cosas. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle el paper de Hartnett, con ese título demoledor, ¿no? Bullenberg 0,4, lo cual podría llevar al S&P 500 a 4.400. Habrán cortos, no se puede ser más caro. Hartnett a mí me encanta, es que este es como Nadal, este no se arredra
y ya le pueden decir lo que quieran, que él lo tiene muy claro. Vamos a ver el indicador primero. Bueno, pues aquí está. La señal de compra es clara, 0,4, prácticamente está cero ya casi, y la señal de compra se da por debajo de 2. Aquí tienen las diferentes familias que lo componen. Solamente está alcista el posicionamiento de los hedge funds, ya lo han visto, que están alcistas. El resto de indicadores dan o muy bajistas o neutrales, de ahí que haya generado la señal de compra. Estos son señales de sentimiento contrario. Y bueno, pues aquí tienen históricamente cuando se ha dado las anteriores señales de compra. Si recuerdan en el vídeo anterior, por si lo quieren volver a ver, el vídeo de la semana pasada, ahí puse un estudio de cómo suelen evolucionar las señales de compra. No es que sea la piedra filosofal, pero bueno, es una buena referencia. Repasen el vídeo de la semana pasada porque ahí les puse exactamente todos los casos que se dieron, cuánto se llegó a ganar, a perder, las veces que salió mal. Ahí pueden tener una referencia bastante buena. La primera cuestión interesante es que dice que vamos a ver un verano de Walker. Dice que la Reserva Federal empieza la QT, es decir, empieza la reducción de balance y por lo tanto pues vamos a tener un verano de subidas, de varias subidas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, que los bancos centrales están empezando a dar caña y bueno, pues que esto pues muy positivo no es. En cuanto a los flujos de la semana, pues hemos tenido 2.700 millones de dólares que han entrado en bolsa. Como vemos, se ha ralentizado mucho la entrada de dinero que se estaba dando en semanas anteriores. Han entrado 1.600 millones de dólares en bonos. Aquí se ha revertido también la situación porque estábamos teniendo salidas claras. El oro, dramático, o sea, es que patético, vamos, más que dramático, salidas de 200 millones y una salida muy pequeña de cash de 3.700 millones. Los flujos han sido durante toda la semana, como podemos ver, pues muy contenidos. Destaca que es la primera entrada de dinero en bonos en 9 semanas y que ha entrado mucho dinero en bonos de alta rentabilidad. Esto normalmente son los bonos basura. Ha entrado mucho dinero en bonos basura. De hecho, la mayor entrada semanal desde octubre del 2020. Se ha dado la máxima entrada en el sector de energía de 7 semanas, la primera entrada de dinero en tecnología de 6 semanas, y sin embargo, fíjense qué curioso, no paran de decir que los bancos se están viendo muy beneficiados por esta situación, pero el sector financiero lleva 10 semanas consecutivas de salida de dinero. Luego, no parece que la mano fuerte esté muy convencida de todo eso precisamente. Fíjense los particulares que han tenido la mayor salida de dinero de los clientes particulares de Bank of America, nada más, están metidos aquí. Desde septiembre del 2021, están muy altos, ya lo hemos visto antes, ahí hay mucho que vender por parte de los particulares. Esto es siempre interesante. Y aquí habla pues de su propio indicador, el Bull and Bear, que baja de 0,6 a 0,4 y se mueve en la señal más fuerte desde junio del 2020 y advierte que la señal de compra está activa desde el 23 de marzo. Esto es muy importante. Ahora está dando señal de compra muy fuerte, pero la señal de compra ya está desde el 23 de marzo. Él insiste mucho en esto por lo que hemos dicho antes, de que ya lleva parte del recorrido. Seguimos viendo cosas interesantes. Interesante esto también que dice aquí, precios en Wall Street, compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Entonces, en función de esto dice que eso explica que el Nasdaq, que ha sido bajista últimamente, pues haya tenido un rebote justo cuando la QT, que tanto daño le va a hacer al Nasdaq, la reducción de balance, ¿no? Bueno, es una curiosidad que destaca. Y claro, advierte que no se nos olvide que la QE, es decir, el proceso contrario al que estamos ahora, fue
el catalizador para un boom de 12 años por parte del Nasdaq, ¿no? Y que ahora estamos hablando del proceso contrario, de una reducción de la liquidez por parte de los bancos centrales de 3 billones de dólares, que habla de los bancos centrales globales, una reducción de 3 billones de dólares en los próximos 18 meses. Así que lo que deja claro es que no podemos esperar grandes milagros, precisamente. Claro, y cita este gráfico. Fíjense aquí cómo en el año 2009 la liquidez que va inyectando la Reserva Federal, ¿no? Es tremenda, es la línea negra, arriba, arriba, gasto, 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 y esta es la capitalización de mercado, la línea azul es la capitalización de mercado de Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix y Tesla. Es que de verdad, si es que con este gráfico ya nos sobra, no hace falta hacer más análisis. Liquidez, arriba, 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 todos estos valores tecnológicos subiendo, subiendo, subiendo. La liquidez se frenó en el año 2018, dejaron de inyectar liquidez y miren lo que pasó automáticamente. Todos estos valores se frenaron, tardaron un poquito y se frenaron. Y estuvieron ahí casi 2 años que no iban camino de ninguna parte. Volvieron tras el COVID a meter un trayazo de liquidez tremendo y estos valores se dispararon. Se ha cortado el grifo de la liquidez y estos valores se están cayendo. Claro, él hace una predicción ya de caída mayor, porque es que, como ven, la dependencia que tienen esas grandes tecnológicas de los manguerazos de liquidez es absoluta. Es que no puede haber nada más claro que este gráfico. Entiendo yo, ¿eh? No puede ser nada más claro que este gráfico. Entonces, pues, seamos prudentes para lo que viene por delante. Él cree que la inflación va a seguir siendo muy preocupante, por lo tanto, que se debería esperar que la Reserva Federal sea muy agresiva durante 6-9 meses, es decir, más agresiva de lo que se está esperando. Y que solamente cuando la Reserva Federal se dé cuenta, que tenga signos claros de que ha empezado ya la recesión, entonces levantará el pie del acelerador porque no tiene más remedio que seguir y seguir y seguir hasta que controle la inflación. Así que él no es nada favorable respecto a lo que pueda pasar en el mercado. Y lo dice en el siguiente párrafo, que él cree que el rebote se va a desvanecer por encima del 4.200 y que se debería abrir cortos si el SP500 anda por encima del 4.400. No es frecuente ver a Hartnett dando estas recomendaciones de compra o de venta y mucho menos de abrir cortos. No recuerdo yo, además, últimamente haberle visto recomendar cortos. Sí le he visto ser muy bajista, sí le he visto avisar de que venían curvas y problemas, pero es que aquí advierte claramente abrir cortos, por encima de 4.400. Y a mí es que no me parece mala idea, insisto, dentro de que a mí no me gustan los cortos a medio plazo, solo en todo caso a corto plazo, pero es que tampoco parece mala idea, ¿no? Así que veremos. Advierte, o sea, muy interesante esta recomendación, y advierte, dice, nosotros creemos que lo que ha hecho, habla de Microsoft respecto a ese profit warning del que antes hablábamos que ha tenido durante la semana. Entonces dice que cree que lo que ha hecho Microsoft es la punta del iceberg. Es decir, que va a haber muchas más compañías que van a seguir dando profit warning negativos próximamente. Bien, vistas las opiniones de Hartnett, como siempre interesantísimas, y un hombre que no se arredra y que encima está acertando hasta ahora. Lo ha acertado todo, es el único que lo está acertando, mientras los otros están con otras ideas y con otras cosas. Vamos a ver un poco más claro qué ha pasado en la bolsa, porque ya saben que la cifra que dan de flujos hacia la bolsa mezclan todos los mercados mundiales. Entonces es importante ver que sí que ha habido entrada de dinero en Wall Street en las últimas 4 semanas, que ha habido salidas de dinero de Japón en las últimas 2 semanas, salidas de dinero en las 4 últimas semanas de emergentes, y lo más interesante es esto. Nadie se cree lo de Europa, nadie se lo cree. Europa lleva 16 semanas consecutivas teniendo salidas de dinero de los fondos de renta variable europeos. Creo que está bastante claro. En la semana, si nos vamos a los diferentes sectores, ha habido entradas en valores de gran capitalización,
en valores de Estados Unidos, en valores de Estados Unidos value, en pequeñas compañías y en valores de crecimiento, por sectores, entradas en energía, cuidados de la salud, materiales, real estate, utilities, tecnología, bueno, y salidas de consumo y sector financiero, como decíamos antes. Bien, pues aquí hemos visto una semana más, siempre muy interesante Hartnett. Vamos a terminar dando un breve repasillo técnico a los principales mercados. Vemos aquí el DAX alemán, por ejemplo, que vamos a verlo siempre en gráfico de semanas. Creo que este es un vídeo un poco enfocado al medio plazo. En el gráfico de semanas vemos que, bueno, pues se sigue apoyando la media de 200 en semanal, pero el movimiento no está nada claro. Tiene una grandísima resistencia a la altura del suelo del antiguo canal lateral en el que se paró durante mucho tiempo. Ahí tiene una resistencia de grandísimas proporciones. En cuanto al sistema sencillo basado en el SAR, pues está en señal de compra, pero contra tendencia, eso sí. No sé yo si esto había que tomarlo, pero está en señal de compra desde que superó este máximo en la zona de 14.300 y pico. De momento va bien, pero va contra tendencia. Si nos vamos al IBEX, que es un poco rarito, el IBEX está teniendo un comportamiento muy diferente a los demás. Primero lo vamos a ver en gráfico semanal. Bueno, ya que estamos en el diario, dio señal de compra y a favor de tendencia, es una señal de compra totalmente válida. La dio aquí, por encima de este máximo, en la zona de 8.600, y está alcista y además con una figura de posible hombro, cabeza, hombro invertido gigante. Ahora teníamos, ya lo sabíamos, tenía una resistencia enorme, fortísima, aquí, a la altura de los 8.900, 9.000. Ahí se paró en junio del 2021, ahí se paró en noviembre del 2021 y ahora se ha vuelto a parar. Si rompe este 9.000, teniendo en cuenta el hombro, cabeza, hombro que tiene ahí, esto parece que se va como poco a 9.500 o puede que a 10.000. Esta resistencia es absolutamente vital, porque el movimiento ha sido de libro. Ha roto la media de 200 y se ha estrellado contra la gran resistencia. Así que, bueno, el gráfico semanal lo vamos a ver más claro. Ahí está. La grandísima zona de resistencias que incluso, ahí se ve, tiene otra más arriba, en 9.500, más importante aún, que esto no se veía en el gráfico diario. Esta es la que tenemos delante, pero fíjense que si pasa, corrijo lo del 10.000, vamos a dejarlo en 9.500 porque ahí se paró en el 2020, ahí se paró en el 2017 y ahí se paró en el 2015. Así que recorrido, si rompe esta gran zona de resistencias, 9.500, no más. Ahí sin duda va a tener problemas, con toda seguridad. El euro se resiste, como ya parecía bastante claro, se resiste a esas caídas tan fuertes que ha tenido últimamente. Está dando señal de compra contra tendencia ya desde el 1,0638. Ahora se está encontrando con la resistencia de la media de 50, pero la tendencia de momento sigue siendo bajista, eso es indudable. En el gráfico de semanas lo vamos a ver más claro. Tendencia bajista inapelable. Ahí está. Y ahora pues está teniendo un rebote, que en el gráfico semanal pues se ve bastante claro que la siguiente zona de resistencias importantes la tiene por aquí, en el entorno del 1.10. No parece nada fácil que pueda pasar de ahí con sencillez. El SP500 ya lo hemos machacado. Vamos a ver el Nasdaq, que este no lo hemos visto. Bueno, pues el gráfico diario sigue la tendencia bajista, está intentando dar señal de compra que aún no está confirmada, contra tendencia, eso sí, y en el gráfico semanal pues vemos una tendencia bajista muy importante y vemos que aquí lo que está funcionando para las manos fuertes, ya lo pusimos durante la semana, son los retrocesos de Fibonacci, clarísimamente. Aquí está todo el mundo echando retrocesos de Fibonacci desde aquí, desde el crash, y el soporte mayor de mercado está en retroceso de Fibonacci del 50%, y la resistencia ahora mismo a corto plazo está en el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Miren como cuando iba de caída
en cuanto llegó al retroceso el 38.2 tuvo un rebote enorme y ahora está actuándole como resistencia, mientras que el del 50 hace como soporte. Es muy importante esto, que echemos gráficos de semanas y que echemos retrocesos de Fibonacci, porque la mano fuerte lo sigue muchísimo y ahí vamos a tener unos puntos siempre en cualquier valor, activo, índice, en lo que queramos, ahí vamos a tener siempre unos puntos de referencia pues realmente notables. El oro ya lo hemos visto, que da ganas de llorar, así que nos ahorramos los lloros y no lo vemos más. Y el petróleo, pues en gráfico diario sigue su tendencia alcista, el sistema volvió a dar señal de compra por encima de este nivel, alrededor de los 110, lleva bastantes dólares ganados. Y vamos a ver en semanal para ver los niveles más importantes. Pues aquí lo tenemos, tendencia alcista indiscutible, fuerte resistencia en el pico anterior, zona de 126, y están lejos los niveles de soporte. Yo diría que el siguiente soporte está en 100, es el único que veo. Este sistema sencillo del SAR también se puede aplicar con bastante buen funcionamiento en semanal. De hecho, si nos vamos a semanal, nos habría dado la señal de compra en 82. Y en este momento, pues seguiría. Claro, los laterales te puede hacer sufrir, pero es que esto también, lo ideal es hacer esto con lectura de mercado, ¿no? De momento, así a palo seco, pues estaría dando la señal en 82. Y ahora mismo, pues está lejos de cancelar la señal. Bueno, me van a disculpar, pero como paro constantemente el vídeo para ajustar los gráficos, no sé muy bien dónde me he quedado. Así que estaba hablando yo solo y me he dado cuenta que tenía el vídeo parado. Así que ya me disculparán porque habrá ahí un corte que pasará de una cosa a otra. Pero en fin, bueno, lo que les quería decir es que ya con esto me despido. Espero que se haya grabado el último comentario sobre el petróleo. Porque ya no sé si he cortado el vídeo antes de lo del petróleo. En el petróleo lo único que estaba diciendo, perdonen si me repito, es que no lo sé ni puedo comprobarlo. Tendría que cerrar, editar, y es un vídeo muy largo y tampoco pasa nada. Creo que hay confianza, ¿no?, entre nosotros. Lo que estaba diciendo era que en gráfico semanal funciona bastante bien también el sistema sencillo del SAR, porque había dado señal de compra en 82, ¿no?, que tenía resistencia en 126 y soporte en 100. No sé si eso ya se había oído. Y nada, pues con esto me despido. Agradecerles mucho su atención, decirles que recuerden que no son más que mis opiniones personales, que no me hagan demasiado caso y que lo que tienen que hacer es hacer su propio análisis, que el mercado es muy difícil, hay que ser muy humildes porque aquí disparan a matar. Que pasen muy buen fin de semana, que Nadal gane Roland Garros, pues si nos dicen que se va a retirar, pues que se retire por lo alto, que se lo merece. Nadie se lo merece más que él. Y les veo a nivel de vídeos personales, pues como siempre, el lunes sobre las 8:30 de la mañana para hablar de cómo venga la apertura europea en ese momento. Muchísimas gracias por estar ahí, a todos los amables escuchantes. Hasta la semana que viene. Gracias.